Muchísimos saludos a todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estaremos en la tercera y última clase de cómo fortalecer nuestra fe, poniendo nuestra fe en acción. El pastor Gonzalo ha hecho un trabajo maravilloso y lo importante es que esto no quede en una conferencia, sino que haga una obra en nuestros corazones. Esa es nuestra oración para mí personalmente y para todos ustedes, que el Señor siga embelleciendo esa novia por la que viene. Pastor Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Pastora Marinés. Es un gusto estar aquí en esta tercera noche y vamos a mirar algunos temas, terminando algo sobre la lengua y hablando los tres últimos que nos quedan. Entonces, ya hemos visto, digamos, 5 y medio y con la lengua completaremos 6. Y recordemos un poquito de anoche, pues la lengua está en capítulo 3, versículos 1 al 12, y obviamente produce control, dominio propio, y la práctica de la fe realmente tiene que ver, esto que está hablando en el capítulo 3, de los maestros. Dice, si alguno no tropieza en palabra, tal es varón perfecto, capaz de frenar también todo el cuerpo, ya se vuelve algo que es para toda la iglesia. Dice que todos tropezamos a veces en palabras. Yo creo que todos tenemos a veces momentos donde hablamos mal y no somos no somos gente perfecta en esto, pero capaz es el que frena su lengua, es capaz de frenar todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y la lengua es un órgano pequeño y se refiere a la lengua en el área física, pero en el área espiritual dice, mirad cuán grande bosque prende tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Mundo. Y habla luego de que contamina todo el cuerpo, o sea, lo que hablamos puede afectar al cuerpo totalmente y prende fuego a la rueda de la naturaleza. Y es inflamada, influida por el infierno. Satanás sabe que tiene una fuerza y que tiene un aliado ahí, pero la lengua ningún hombre la puede domar. Le llaman también un mal incontrolable, llena de veneno mortal, y la práctica de la fe viva advierte al creyente los resultados de una lengua sin control. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y también maldecimos a los hermanos. De la misma boca procede bendición y maldición, y dice esto, hermanos, no debe ser así. Y hablando de este tema de la lengua, como por darle una parte final, la lengua es más que lo que decimos. Puede controlar la vida, puede ser, como vimos, inflamada por el infierno y bajo la influencia del infierno. Es incoherente hablar bendición y maldición por la misma fuente, o sea, por la misma boca. Bien, aquí yo quiero hacer un pequeño pare en unos segundos, porque cuando controlamos la lengua, controlamos todo el cuerpo. Y quiero hacer un pare porque quiero, como, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, como llevarles a un punto de reflexión, más que de exhortación, de reflexión. Cuando nosotros vimos el tema de las pruebas, el tema de la tentación, el tema de la palabra de Dios, el tema de las personas, o el tema también que vimos de la imparcialidad, o el tema de la realidad, una cosa que quiero decirles es, Dios no nos está exigiendo que eso es lo que usted tiene que hacer para acrecentar nuestra fe. Quiero darles lo que en esta mañana estaba meditando un poco sobre eso. Y es que más bien Dios está diciendo, en la vida necesitas desarrollar fe, pero en todas esas cosas yo voy a estar contigo. Yo no te voy a exigir algo en lo cual no te vaya a acompañar,
Porque, por ejemplo, en las pruebas, Él dice, yo te acompaño, no solamente para ayudarte a madurar, sino para que desarrolles una fe por sabiduría y yo te la voy a dar, yo voy a estar contigo. En las tentaciones, el Señor te está diciendo también, mira, en medio de la tentación, mi voz no se va a callar, voy a estar al lado tuyo, voy a hablar contigo, voy a decirte que te daré la salida cuando llegue la tentación para que puedas soportar. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra, también Él dice, yo te voy a explicar la palabra porque la espada del Espíritu es la palabra y yo voy a estar contigo para que cuando llegues a la palabra, yo te voy a mostrar en dónde necesitan los cambios. Yo te lo voy a decir. O sea, no quiero que cojamos esto como 9 puntos para avivar la fe y como que Dios nos coloca un estándar y nos dice, lleguen allá o no pueden agradarme, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No sé, pero en los puntos que hemos visto, en los 6 que hemos visto, puede ser que en alguno usted está en un tope alto, está muy bien, se siente tranquilo, en otro está muy bajo, pero en todos, no importa dónde estés, en cada uno, Dios ahí te recibe y Dios ahí te va a dar la mano para ayudarte a crecer en fe. Él es el que da la medida de fe, es el que la produce en nosotros. Entonces, por eso te dije al principio que te relajes y que simplemente aceptes que lo que hemos visto en estos primeros 6 puntos es la vida. La vida trae pruebas, no las podemos evitar. Tenemos que madurar. La vida trae presiones y tentaciones y vamos a tener que tener firmeza. La vida trae problemas que nos enfrentan y la misma Biblia nos dice como un espejo en donde tenemos que mejorar. La Biblia también nos enfrenta a las personas y nos dice, mira, tienes que ser imparcial aquí, tienes que dar honor a las personas, aún a las que no son fáciles. David honró a Saúl, aún después de muerto hizo una endecha, hizo una canción hablando bien de Saúl, y ese sí que fue su enemigo. Entonces estamos hablando que Dios te va a acompañar, que Dios va a estar contigo en cada uno de los procesos. En este tema de la lengua, el Señor también te va a ayudar, porque a medida, porque te lo dijo en el capítulo 1, tardo para hablar, a medida que vas enfrentando el tema de aprender a controlar lo que dices, toda la parte siguiente, porque dice que es capaz de controlar todo el cuerpo, empieza a mejorar. No digo que es la única forma, pero es una forma poderosa de entrar en pureza. Por ejemplo, si tú no puedes controlar la lengua, a veces es muy difícil controlar la pureza moral. Y si controlas la lengua y te tardas en hablar y te tardas en airarte y tardas en hacer declaraciones y escuchas presto, escuchas rápido, va a ser muy especial porque Dios va a controlar tu área sexual, el área de tus deseos y el área de tus decisiones. Eso quería como complementar a lo que hemos hablado. Y vamos a hablar de la séptima, que tiene que ver con la reacción y la decisión. En capítulo 3, versículos 13 al 18, nos habla que hay 3 tipos de sabiduría que no vienen de Dios y hay un tipo de sabiduría que sí viene de Dios. Dice la Biblia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la palabra mostrar es típica de Santiago? Muestre por su buen comportamiento. Ahora no solamente está hablando de lo que dices, sino del comportamiento que produces. Dice, muestre por su buen comportamiento sus obras en sabia mansedumbre. Si te das cuenta, hay 2 palabras que ha usado Santiago mucho: mansedumbre y humildad. Y habla de una sabia mansedumbre. Puede ser que hay una mansedumbre que tú más bien tienes es un servilismo, pero aquí lo que dice la Biblia es que la mansedumbre puede ser también algo que debe ser manejado en forma sabia. Dice también
Pero si tenéis celos amargos, que lo va a tocar luego en el capítulo 4, y también habla de una disposición contenciosa en vuestro corazón. Celos amargos y contención. Los celos es un tema que no se toca mucho en las prédicas, pero estos celos amargos es una de las cosas que los fariseos tenían contra Jesús. Tenían una amargura muy grande, unos celos muy grandes, porque perdían gente de sus reuniones, perdían adeptos, perdían control. Y quiero decirte que cuando tú o yo vamos a enfrentar este tema y actuamos con sabiduría bíblica, van a haber personas que desarrollan amargura en su corazón y desarrollan celos en su corazón. Entonces no va a ser algo sin pelea, pero depende de tu sabiduría qué pelea escoges y qué pelea no escoges. La arrogancia es una mala señal en nuestras vidas porque demuestra necedad. La persona verdaderamente sabia no gasta tiempo en autoalabanzas, ni da mucha ocasión a ser ensalzado por los demás, porque la práctica de los celos, la práctica de las rivalidades, la arrogancia y cosas semejantes constituyen una negación rotunda de los principios del evangelio. La rivalidad, la arrogancia y los celos no son parte de la sabiduría ni los principios de Dios. El creyente no debe involucrarse en tales prácticas. Hacerlo es contradecir los principios fundamentales del evangelio y por lo tanto mentir contra la verdad. Hermanos, no sé si ustedes lo han notado, pero yo no soy tanto, me ha tocado meterme un poco más a redes sociales y pues ya sé mucho más y me voy a meter un poquito más. Me ha tocado por razones prácticas de lo que estoy haciendo en este momento en mi vida. Pero es vergonzoso el hecho de encontrarnos con peleas y con tensiones y con celos y rivalidades en Internet. Los creyentes que asisten a nuestras iglesias están metidos aquí para pelear, para guerrear, para maldecir y para atacar cosas. Por ejemplo, un partido de fútbol donde la selección de tu país pierde, inmediatamente vienen los ataques contra el director técnico y unas cosas que se repostean o se retuitean, terribles. O una pelea por política, una pelea, como les dije, por deportes, una pelea por gente que te cae bien o te cae mal. Es terrible. Y llega el momento donde uno dice, ¿qué hago acá? Y hace unos 6 meses hice una pequeña serie sobre cómo honrar a Dios en las redes sociales. Fue una serie corta, pero la verdad alguien tiene que hablar acerca de esto. La sabiduría que se aplicó no fue correcta. Y creo que debe haber un arrepentimiento genuino y no permitir que el reino de las tinieblas avance tan fuertemente. Yo vi cómo muchos repostearon o retuitearon o volvieron a colocar en reenviados cosas para desacreditar y cosas para dañar a gente que no le caía bien. Dice la Biblia, hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces vamos a hablar de esta sabiduría. Y vamos a mirar qué dice la Biblia sobre los 2 tipos de sabiduría. La primera se divide en 3 partes. Dice una parte que esta sabiduría no es la que desciende de arriba, sino que es, y tiene 3 características: terrenal, sensual o animal y diabólica. Vamos a definir las 3 y en forma práctica, ahorita les voy a hablar de las 3. Pero la terrenal quiere decir limitada a la tierra, apta solo para actividades terrenales. Hay cosas que usted puede ver en este mundo que la gente toma decisiones en el mundo y toma decisiones que a veces uno dice, pues son como interesantes, pero se limita a las actividades terrenales y se limita solamente a lo que se hace aquí. O sea, no hay un pensar en el futuro, en la eternidad. No hay un pensar en lo que Dios piensa, simplemente es por el bienestar común. Esta sabiduría terrenal muchas veces se equivoca
y muchas veces lo que hace es aumentar el caos y la confusión. Hace unos años, cuando yo estudiaba medicina, decían que el huevo era muy malo para el colesterol, que lo aumentaba, que producía problemas. Luego hubo otro estudio donde decía que el huevo era beneficioso para bajar el colesterol. Y luego más adelante dijeron que no había que comer huevo. Y en otra ocasión dijeron que el huevo era fundamental. O sea, se aplica una sabiduría al momento para que nosotros vivamos mejor, comamos mejor, etcétera. Pero después se dan cuenta que no. Hace poco hicieron unos estudios donde uno dice, pero al fin, ¿qué? ¿Qué es lo que realmente es cierto aquí y qué no es tan cierto? Esta sabiduría terrenal se aplica solamente a las cosas de la tierra para momentos específicos. No siempre es correcta. Como les digo, la segunda es una sabiduría que se llama sensual o perteneciente a los sentidos. Es muy dada en este momento. Esta sabiduría está dándose mucho a los jóvenes porque es una era de los sentidos, sobre todo la visión y la audición. Se está penetrando muchísimo a los jóvenes y a las personas por dos tipos de sentidos. Es una sabiduría sensual, o sea, tiene que ver con lo que tú ves. Y si ven en el capítulo 2, el reproche de Santiago es porque veían ese rico espléndido con esos vestidos, con esos anillos, con esos collares y decían, este es un hombre de Dios, a este hay que honrarlo, a este hay que bendecirlo, a este hay que darle el mejor lugar. Bueno, los muchachos están viendo muchísimo esto y el Photoshop y muchas cosas más están engañando a la gente pensando que son cuerpos, caras, ojos, nariz, dientes perfectos y se está menospreciando a la realidad. Y como estas personas se sienten que no son así, empiezan a tener problemas en su vida de autoestima. Es terrible esto porque está llevando a la gente a problemas muy graves. Y la tercera, bueno, en el segundo, yo quiero un segundo más, en el segundo. Esta también le llaman animal. Es una sabiduría que apela simplemente al instinto, simplemente a los sentidos. Es una sabiduría que es manejada por hormonas, es manejada simplemente por gustos, es manejada por lo que me parece, es manejada por lo que veo. Y mucho fracaso matrimonial, mucho herida en noviazgos, mucha herida en los corazones, porque vivimos de esta sabiduría sensual o animal. Y la tercera, que es como otro nivel de sabiduría, es la sabiduría que no viene de lo alto, es diabólica. Afirmas que sois cristianos o afirmáis que son cristianos, esta es la frase de un hombre, cristianos iluminados, pero la iluminación acompañada de amargura y arrogancia no procede de Dios, sino del diablo. Es una sabiduría que produce daño. Es una sabiduría que lleva a la gente a alejarse de Dios. Y aquí les quiero tocar un tema que honestamente tengo que tocar. Y es la cuestión de la astrología, la cuestión del yoga, de todo lo que es la medicina holística, pero quiero tocar a un área específica que está cobrando una fuerza muy grande y es el horóscopo. En el horóscopo, los jóvenes están teniendo 3 problemas graves. Digo los jóvenes porque son los que más están leyendo, gente de nuestras iglesias. Me ha llegado con la ley de la atracción, me ha llegado con esto que es el horóscopo. La primera cosa que el horóscopo le quiere dar a los muchachos es identidad. Les está diciendo, tú eres Virgo, tú eres Géminis, tú tienes una identidad, tú tienes una manera de ser, porque cuando los astros se ubican, tú tienes una forma de actuar. La gente entonces empieza a decir, ahora sé quién soy un Virgo. La segunda cosa que produce, y es de una manera como malvada para mí, es que esto está produciendo que justifiques el pecado. Hace poco hablaba con unos muchachos y me decían, imagínate con lo que me salió fulanita de tal.
Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, que me gritó, se puso iracunda y después me dijo, es que yo soy Géminis y los Géminis somos así. Tienes que aguantarme porque los Géminis somos así y la luna en este momento está adaptada de cierta manera y de cierta forma. Entonces, por eso actúa así, justifica el pecado. Pero no solamente eso, sino también les da propósito. En estos días viene el amor de tu vida. En estos días vienen cosas que no sabías, pero vienen sorpresas grandes, porque se están alineando los astros. Mira, es una sabiduría diabólica. Y estoy notando que los muchachos cristianos se están yendo hacia el horóscopo, pero nosotros en la Biblia podemos dar propósito, necesitamos dar identidad. Nosotros creo que podemos dar también la verdad sobre quién es Jesucristo, ya que vino a quebrantar las obras del diablo. Esto es lo que está haciendo que muchos jóvenes estén cayendo en esto porque no tienen identidad clara como hijos de Dios. Entonces esta sabiduría cae como anillo al dedo al diablo por jóvenes faltos de identidad, por jóvenes faltos de propósito. Imagínate eso. Y por jóvenes que están buscando un porqué en la vida. Tenemos un trabajo grande que hacer. Entonces, la sabiduría diabólica pareciera que da como una dirección, pero la verdad está mintiéndole a los muchachos. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo reconoces que hay este tipo de sabiduría mundana? ¿Cómo reconoces que esta sabiduría no es de lo alto? Pues hay celos y disposición contenciosa que lleva a la confusión y a las obras perversas. Vamos a terminar esta parte acá, donde hay celos y disposición contenciosa. Pues en mis años de ministerio pastoral, como nunca he visto personas que envidian y celan lo que otros tienen. Ha sido impresionante y ha sido de una manera que ni te imaginas. Aún se están haciendo cirugías, se están haciendo cambios para que se parezcan a gente que ni los conoce. Celos, celos de lo que está pasando y del bienestar de otros. Yo estoy viendo que hay gente que tiene celos de familias porque los hijos los siguen. Entonces tienen celos. Tienen celos porque tienen un ministerio exitoso. Tienen celos porque se produce más gracia que en otros. Pues hermanos, ahorita vamos a llegar al capítulo 4, pero necesitamos entender que esta sabiduría demoníaca, terrenal y sensual produce en una obra de la carne que se llaman celos y una disposición a la pelea, a la contienda. Y como les digo, como conocen el horóscopo, dicen, es que yo soy así. La gente en la calle está airada, la gente en la calle salió de esta pandemia reprimida en su dolor y ha salido a pelear de frente y a decir, usted no tiene por qué decirme qué hacer, qué sentir, ni qué pensar. Y obvio, hay un poco de movimientos que están surgiendo y tienen a veces una justificación clara. El maltrato que ha habido a la mujer. Ha tenido una razón toda la vida de callarlas, que no fueran personas pensantes, que no pudieran votar en alguna época de la vida. Y salieron con rabia contra el hombre. Y esta rabia está llevando al feminismo, que está llevando a ciertos puntos delicados, pero también a la eliminación de la masculinidad, que eso ya está en una agenda próxima a producirse. Ridiculizando al hombre. Son reacciones. Y son reacciones a cosas que eran hasta mal hechas por parte del hombre. Pero estas reacciones están llevando a problemas de sabiduría aún diabólica, contenciosa. Entonces, donde ves una persona contenciosa, peleatas, que todo lo quiere refutar, que todo lo quiere pelear, que está llena de celos, de envidia, pero que al fin y al cabo, cuando tú le preguntas, hay mucha confusión y obras perversas. ¿Qué significa obras perversas? Está llevando a situaciones en su vida en donde tú estás dándote cuenta que la gente está entrando en unos pecados que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo permites eso en tu vida? Y ojo,
son muchachos de la alabanza, son muchachos del grupo de jóvenes y peor aún, son niños que están empezando a tener estos hábitos en su vida. Entonces, ¿cómo reconoces esta sabiduría? La tendencia a la envidia y a los celos, la tendencia a la pelea y a refutar, y que lleva a confundirse. Gente muy confundida y con obras perversas. Pero vamos a la sabiduría que viene de lo alto. Nace de una motivación pura. No quieres pelear, no quieres dañar, no quieres destruir, sino quieres que esto lleve a edificación, lleve a algo diferente. También habla que es pacífica. Lo que produce es paz. Quiere que haya paz, quiere que reine la paz. Y recuerden, la paz no es ausencia de guerra. No nos hagamos pasito, no. La paz es hablar las cosas tal como son, pero con la habilidad de no querer destruir, ni confundir, ni producir obras perversas, sino que la paz de Dios venga. También es razonable. Esta paz de Dios tiene razones y las explica. Y si está equivocado, pues pide perdón y dice, honestamente, no estoy tan claro en esto, pues perdónenme ahí. Pero también trata de conciliar, o sea, dispuesto a aprender de los demás, dispuesto a decir, bueno, tienes razón ahí, siento mucho esto, no era lo que estaba pensando hacer. Pero también es llena de misericordia, o sea, compasiva y que produce muy buenos resultados. Cuando tú sales de una conversación con una fe de arriba, terminas más tranquilo porque has podido explicar, porque has podido traer de alguna manera paz, porque explicaste y ser razonable, porque tu motivación es hacer las cosas bien hechas. No hay, cuando tú ves en una conversación de una que hay tendencia a los celos, a la contienda y a la confusión, lo que viene ahí es una sabiduría que es terrenal. Entonces, ¿cómo te conocerán? ¿Cómo será tu comportamiento? Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Yo soy el primero en reconocer eso. Nos hemos equivocado y de una manera a veces muy fuerte. Percepciones falsas, sensaciones que no eran. Vimos algo que más bien le dimos significado por nuestra propia cosmovisión. Y al final terminamos diciendo, sí, yo dije y terminé diciendo algo que no hizo que el reino de las tinieblas, perdón, hizo que el reino de las tinieblas avanzara. Lo siento. Por eso habla de sabia mansedumbre y aquí de mansedumbre sabia. Sabia mansedumbre. El reconocer que no vamos a terminar en contienda, no vamos a terminar mal, pero sí tratamos de llevar a la paz, a la conciliación, a la misericordia y un resultado donde las cosas están más claras. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Una fe sabia. La sabiduría que viene de Dios se caracteriza por seguir una línea de conducta consecuente, sin rodeos, sin, ¿qué palabra coloqué ahí? Volubilidad, ¿sí? Sin ser volubles. Y por lo tanto, confiable en todo sentido. No se esconde detrás de una máscara, ni usa trucos para llevar a cabo su función. O sea, la sabiduría que viene de Dios es consecuente. Lo que pienso hoy de Dios, lo pensaré mañana. Pero también tiene que ver que no anda con máscaras de hipocresía. No trata de ganarse al otro. No trata de engañarlo. No trata de ocultarle. Puede decir la verdad en amor y puede decir la verdad que lleve, como le dije, a buenos resultados. No usa trucos para ganar la batalla. Una de las cosas que tenemos que entender es que en medio de esta sabiduría no hay vencedores ni vencidos. Hay gente más cerca a la voluntad de Dios. Hay gente que oye más la voz de Dios. Hay gente que ve tu comportamiento y dice, ¿sabes? Está bien. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Bueno, seguimos entonces con el tema, finalizando con dos puntos que son muy importantes en la sabiduría de Dios. El fruto de justicia y el fruto de la paz. Dice que el fruto de justicia en paz
es sembrado para los que hacen paz. Sin justicia no hay paz. Y si no logramos la paz, le damos campo a la injusticia. Yo sí pido algo que nosotros tengamos aquí claro. No podemos ser injustos, porque la sabiduría de Dios no es injusta. Escucha, lleva razonamiento a conciliación, a misericordia. La motivación es que todo ande mejor y la motivación, perdón, es que la paz de Dios reine. Hay que ser justos. Yo defino en este aspecto de justicia el trato correcto con el hermano. Yo no puedo tener favoritismos, como le dije, es que yo soy amigo de fulano y enemigo de sutano. Eso no es bíblico. Pero tampoco es bíblico tratar injustamente a alguien simplemente porque me cae mal o porque pensé que las cosas eran mal hechas. Si quieres la palabra mejor que puedo usar es un resultado consecuente y un comportamiento adecuado con una sabiduría adecuada, hay que ser justos. A veces hay que cambiar lo que yo sentía, lo que yo pensaba. Está bien, ahora lo entiendo mejor. Y aunque no lo entienda mejor, creo que podemos llegar a buenos resultados, porque lo que quiero llegar es a la paz de Dios, que no significa ausencia de conflicto, sino significa claridad en lo que Dios quiere y llegamos a resultados correctos. Quisiera orar en este momento porque hemos perdido la sabiduría de Dios. Nos hemos metido mucho en la sabiduría diabólica de celos, contiendas, confusión y obras perversas. Y yo soy un pastor, estoy siendo pastor ayudante en una iglesia, pero tengo un rol de un llamado pastoral para pedirle perdón a Dios y para pedirle perdón a los creyentes, pero también para pedirle perdón a los inconversos, porque han visto peleas entre creyentes por las redes sociales. Porque hay personas que han sacado cosas tan terribles, hablando de otro, así se haya equivocado, tan terribles, que yo creo que es necesario pedir perdón a Dios. Ayer hablamos que sin honra no hay milagros. Si no nos honramos los unos a los otros, no puede haber milagros. Jesús actúa poco en esos ámbitos, en esos ambientes, pero tampoco Él puede hablar y Él puede hacer muchas cosas donde la sabiduría es una sabiduría meramente humana. La sabiduría de Dios nace de un corazón puro y termina en una siembra de paz, donde se arregla, donde las cosas tienen buenos resultados. Yo creo que es lo que Dios quiere. Si alguno más ahí que está viéndome en este momento dice, yo necesito pedir perdón a Dios porque he actuado sin sabiduría de Dios, sin sabiduría de arriba, he hablado más de la cuenta, he criticado, he hecho maldición y he avanzado el reino de las tinieblas contra muchas personas que realmente no se lo merecían. Y aún si lo merecieran, no es como yo quiere, como Dios quiere que yo actúe. Podemos orar un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes y te pido que por tu gracia podamos entender que no puedo actuar como quiera. Ya no le pertenezco al diablo, yo no le pertenezco al mundo, yo no soy gobernado por mi carne. Tengo el Espíritu Santo y no puedo contristarlo por actuar y tener un comportamiento animal, terrenal, sensual, diabólico. Pido perdón, Señor, por las ofensas que gente en tu nombre ha dado contra creyentes, ha dado contra hermanos y ha dado contra el mundo. Ese no es tu corazón. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Imagínate que hace poco escuché la prédica de un pastor, a mí me gusta ciertos momentos oírlo, y él hablaba que él entrevistó a una mujer pro aborto. Y estuvo entrevistándola y empezaron a hablar de tantas cosas, ni siquiera hablaron del tema del aborto.
Sino empezar a conocerla y fue muy divertido. Y al final esta mujer le dice, bueno, yo quiero decirle una cosa. Todos los que me conocen, era como una actriz o una modelo, algo así, alguien muy conocida. Todos los que me ven por redes sociales de su grupo, de su iglesia, de los que son así como usted, me maldicen porque soy pro aborto, me atacan, me dicen que debía morirme, me dicen que soy la peor pesadilla y que me quieren ver en el infierno. Usted, le dijo a ese pastor, es la primera persona que no me ataca. Y me asombra ver que ustedes hacen eso de esa manera, pero usted no. Y él dijo, es que yo no pertenezco al grupo donde no hay la gracia de Dios. Yo pertenezco al grupo donde la gracia de Dios se muestra y sabe, Dios la ama como ustedes. A pesar de que yo quiera abortar, a pesar que quiera abortar, eso es algo que no quiere hacer Dios, pero Dios la ama. Y él dijo, es la primera persona que me acepta tal como soy. Él actuó con una sabiduría donde la desarmó. Y al final ella le dijo, yo quiero hablar con usted de este tema. Y quiero oír su opinión. Abrió el corazón, porque esta era una activista que estaba haciendo mucho daño a la iglesia, pero con una actitud de una sabiduría que venía de lo alto, cambió el corazón de esa mujer. Yo no sé qué pasó al final, pero nosotros no pertenecemos a los que tenemos una sabiduría animal, diabólica, terrenal. Terminamos esta parte de la sabiduría diciendo que la sabiduría que viene de lo alto es algo que el hombre nacido de nuevo tiene que tener. El hombre que es nacido de nuevo puede pedir sabiduría divina y en medio de crisis es evidente el fruto que produce. Es tan clara y evidente que se notan profundamente los resultados. Hace poco también vi un muchacho que simplemente habló que había dejado el homosexualismo y se había entregado al Señor, pero tenía ciertos amaneramientos todavía. Ustedes vieron la cantidad de ataques que los cristianos le mandaron. Debemos cambiar este comportamiento. Y Dios nos está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No estoy diciendo que tenemos que aceptar el pecado de la gente. Dios murió por eso. Jesús murió por eso. Pero estoy diciendo que tenemos que traer la gente con una sabiduría divina y empezar a traerles y ganar el corazón para que después hayan los cambios externos que Dios quiera hacer en ellos. Primero amemos y luego dejemos que Dios cambie los corazones y las vidas de las personas. Vamos al octavo punto, donde vamos a hablar de cómo es la relación en medio de las crisis y cómo fortalecer nuestra fe cuando enfrentamos al mundo. Capítulo 4, versículo 1 a capítulo 5, versículo 6. Y el resultado de esto debe ser sumisión a Dios. Y aquí este es el capítulo que quería llegar. Para mí es el capítulo clave de todo el libro de Santiago. Santiago recoge lo que quiere decir aquí y este es el punto central para mí de toda la epístola. Entonces, a los que se quedaron hasta hoy van a encontrar algo valiosísimo y cómo es que nuestra fe puede ser viva y práctica. Vamos a mirar las raíces del problema. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿De dónde es que ustedes muestran una actitud pendenciera? ¿Y de dónde es que vienen los pleitos entre ustedes? ¿No proceden de sus placeres, de sus deseos que guerrean en sus miembros? Y él muestra una radiografía que evidencia lo que está pasando y por qué nosotros estamos en estas condiciones. Desean y no tienen. Cometen homicidio y codician y no pueden adquirir. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden malamente para gastar en sus propios placeres. Desean y luego dicen, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que desea ser amigo del mundo se convierte
en enemigo de Dios. Miremos esto un momento y meditemos en la Escritura. Lo primero que está diciendo es, ¿de dónde viene todo este problema? ¿De dónde usted tiene esa contención en su corazón? ¿De dónde vienen? Es de sus deseos. Uno le echa la culpa, es que este gobierno, es que este director técnico, es que este pastor, es que este líder, es que esta persona a mí me desespera y saca lo peor de mí. Pues no. Ahí dice Santiago, no. Es de lo que usted desearía que pasara. Es de lo que usted planea en su corazón. Y sabe, usted quiere que pase eso, dice Santiago, para que sus deseos se lleven a cabo. Y hay una noticia, y es que Dios no va a satisfacer mis deseos a mi manera y en mi forma. Entonces empiezan la actitud contenciosa, la mala fama, la mala fe, y empezamos a atacar de una manera terrible. Y lo que está diciendo Santiago es, miren, de aquí, de su corazón, está saliendo el problema. Miren, hermanos, David tuvo el peor de los reyes contra él, que era Saúl. Cuando usted visita Israel, encuentra el desierto donde las cuevas se notan y se ve claramente que son muchos escondrijos. Por años David tuvo que vivir aislado, salido de su pueblo, sin cumplir su llamado por este hombre. Pero si ustedes quieren ver qué sucedió con David, miren los Salmos. Y aquí yo quiero dar como una información, una idea que creo que necesitamos tener clara. Si tú necesitas sabiduría, si necesitas no tener esa doble mente que ahorita vamos a ver, si necesitas tener claridad de la Escritura, yo a veces digo, tenemos que tener un periodo de tiempo de unos días, 7 días, 10 días, 12 días, tú escoges 3 días, para coger un libro específico de la Biblia o un tema específico de la Biblia y centrarte en él. Por ejemplo, tienes celos, tienes contiendas, te están persiguiendo, hay mucha presión. Los salmos, ¿cómo enfrentó David la situación? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo confrontó Dios? ¿Qué salió de su corazón? Porque este era un hombre conforme al corazón de Dios. Tienen muchas crisis mentales, tienen mucha preocupación. Estás que pierdes el empleo, la situación económica empeora. Hermanos, hay que coger los salmos. No tienes propósito en la vida, todo lo que haces te sabe mal. Eclesiastés. No sabes qué hacer, no sabes cómo relacionarte. Las cosas están difíciles. Necesitas sabiduría. Proverbios. No sabes si Dios está al mando, tienes incertidumbre. Todos los libros históricos te van llevando en el control de Dios sobre la historia. Tienes luchas de propósito, Génesis 1 al 12. No sabes si tienes un llamado, no entiendes si estás confirmándolo, no sabes. Génesis 12 al 50, todos los patriarcas, cómo fue que Dios los trató, cómo fue que Dios los amó. No tienes un referente, dices, ¿a quién busco? Los evangelios. ¿Será que el Espíritu Santo puede hacer los hechos? ¿Cómo es que enfrento el sufrimiento con una doctrina clara? Las cartas. Hermanos, 5 días metidos ahí diciéndole, Señor, dame sabiduría, necesito claridad. Dios te va a hablar, te lo aseguro. Hace poco tuve que coger un tema y me metí en el tema y le dije, háblame, Señor. Y Dios me habló. Tengo paz, porque la palabra de Dios da paz. En lugar de irse metiendo hacia el mundo, ¿cuántos errores? Primero yo. Y segundo, no sé cuál de ustedes, hemos cometido y nos hemos ido hacia el mundo sencillamente porque nosotros no tenemos unos deseos que no queremos controlar, sino queremos que salgan a la luz. Queremos que sean satisfechos y empieza la amistad con el mundo. Mira que Lot, este hombre cuando escogió la tierra y le dijo a Abraham, déjame esta y tú vas para el otro lado. Dice que Lot fue acercando sus tiendas hacia Sodoma. Y esto no es algo que hoy soy cristiano y mañana me voy para el mundo.
vas acercando tu corazón hacia Sodoma, vas llevando tu corazón hacia lo que el mundo ofrece. Y el mundo es el enemigo del hombre. El diablo lo es, la carne lo es, pero el mundo lo es. Cualquiera que quiera ser en el mundo, amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Porque el mundo es una corriente que te ofrece todo lo que es satisfacción de tus deseos. Y esta es una época muy hedonista, demasiado narcisista. Estaba hablando con alguien que estoy aconsejando en algunas cosas de salud emocional y todo lo que me mandaba era quiérete, ámate, sal de ambientes tóxicos, si esto no te funciona, entonces quiérete más, practica esto para amarte más. Yo decía, ¿y esto? 1 Timoteo 3, en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Qué puede ofrecerme el mundo? El mundo. Uf. Yo por lo menos he estado 2 veces tentado a irme al mundo. Se lo digo, tentado a decir, pues, no más con esto y me voy para el mundo en diferentes épocas de mi vida. ¿Y sabes? Cuando empecé a ver los resultados de lo que el mundo ofrece, te va a dejar botado, te va a dejar solo. Y Dios te está diciendo, mira, esto es un enemigo tuyo. No te vas a dejar, no te vas a ir hacia el mundo. Dice almas adúlteras. Y esto concuerda mucho con lo que decíamos al principio de doble mente. ¿Te acuerdas? El hombre de doble ánimo. Aquí tú quieres estar con Dios, pero quieres satisfacer tus deseos. En la última parte hablaremos un poquito de la paciencia, que en el capítulo 1, cuando pasas por las pruebas, necesitas constancia o paciencia. Pero aquí hay momentos donde necesitas resistir un poquito más para no aceptar lo que el mundo te ofrece, porque hay muerte, hay destrucción y hay caos. Esta es la parte que quería que llegáramos cuando la Biblia dice, del versículo 6 en adelante, pero Él da mayor gracia. ¿Cuál es la solución a todo este conflicto, a todos estos 9 puntos? ¿Cuál es la solución para que tu fe sea viva? Él da mayor gracia. 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 Vuelvo a decirlo. Él da mayor gracia. Ya volvemos a hablar del centro de la solución. Y ya vamos a seguir con el resto. Pero esto es la vida cristiana. Un día yo le dije al Señor, Padre, yo no soy capaz. Señor, me falta. Señor, no puedo. Mira las circunstancias. Señor, aquí me siento incapaz. Te fallé. ¿Cuántos le han dicho? Te fallé, estuve mal, traté mal, hablé mal, tomé malas decisiones. Y cuando llegué a Dios y levanté mis manos, Él dijo, tienes mi gracia. Señor, pero fallé. Tienes mi gracia. Señor, pero yo quiero hacer más. Tienes mi gracia. Yo te amo. Señor, pero fallé. Yo sabía. Señor, ¿no me vas a castigar? Te estás arrepintiendo. Tienes mi gracia. El centro de la solución. Cuando estás pasando por pruebas y como que no sales, la gracia de Dios. Cuando estás pasando por tentación, aún si caes y te arrepientes, la gracia de Dios. Cuando has usado mal la lengua, la gracia de Dios. Cuando has sido parcializado y no honras a los demás, la gracia. Hermanos, si salimos de aquí con una sola cosa, es que Dios te ama y punto. Y la gracia vino sobre ti porque Él te ama. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te ame más? Nada. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te ame menos? Nada. Él te ama. Esto fue lo que le atacaron a Pablo en Romanos cuando le dijeron, bueno, entonces con esa teoría, hagamos males para que vengan bienes, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Pablo dijo, no,
No. Dice la Biblia que la gracia de Dios cuando llega a mi vida, yo ya no quiero pecar. Y la gracia de Dios es a mi necesidad. Gracia, gracia. Señor, yo no he hecho suficientes obras, yo estoy viendo que mi fe está como muerta. Recibe mi gracia. Yo te amo. Recibe mi gracia. Pero ¿cómo se recibe la gracia? Ahí dice, humíllense delante de Dios. ¿Cuántos en esta noche, para que su fe permanezca, el mundo ataca la tentación, ataca las obras, no se producen, hay parcialidad, hay obras contenciosas, se ha actuado con sabiduría animal, sensual, diabólica? Humíllate. Humíllate. Ve ante el Señor y dile, así estoy. Fallé, pequé, llama por nombre propio. Señor, yo fui altivo. Nadie pasa diciendo, ore por mí que soy arrogante. Pero cuando te humillas, dice ahí, humíllese delante de Dios. Porque quieres vida, humíllate delante de Dios. Es la única cosa que te puedo decir, que la única manera como vas a recibir gracia. No es porque, no es que voy a tratar de no hacer las cosas mal, voy a hacer más cosas. Señor, la fe obra por el amor, y la fe, soy un hombre de fe. Amén por eso, y yo admiro a esos hombres de fe. Pero no naces si no te humillas. Humíllate. Ve a un baño, ve a la sala, métete en tu estudio, no sé a dónde, y arrodíllate y dile, necesito la gracia. Si esto es lo único que te quedó, para mí es suficiente. Y ahí en lo que dice la Biblia, dice, Él da mayor gracia. Este es el centro de la solución. ¿Y cómo se recibe esa vida? Humíllate delante de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Ese es el centro del problema, la soberbia. Y a veces los hombres de fe son más hombres soberbios. Porque así me dijo Dios, así va a ser. Sí, está bien, hazlo. Si te humillaste, Dios te abrirá puertas. Porque es por gracia, no por la fe. Vuelvo a repetir, no es la fe la que te abre las puertas, es la gracia. Porque los musulmanes tienen más fe que los cristianos. Se inmolan, dan su vida, enseñan a sus hijos a ser así de radicales desde que nacen. Si es por la fe, los musulmanes son más firmes. Es por la gracia que se recibe por la fe. Y cuando tu fe está firme, es porque te humillaste y recibiste gracia. Él dice, resiste a los soberbios, el gran centro del problema, pero da gracia a los humildes. La actitud de humildad delante de Dios es lo que te va a dar la victoria, no delante de los hombres solamente. Delante de Dios, humíllate y Él con esa actitud te dará la victoria. Someteos a Dios. Someterse es bajar la cabeza bajo la mano de alguien. Yo bajo la cabeza y le digo, Señor, perdóname, límpiame, dame tu gracia. Es el centro de mi seguridad cuando vives sometido a Dios. Y el centro de tu victoria, ahí cuando te sientes con Dios, ahí cuando te sientes agarrado de Él, resistes al diablo. Yo he visto lo contrario. Primero resistimos al diablo y luego nos sometemos a Dios. Y dice la Biblia que Él huirá, estará miedoso, tendrá pavor. ¿Por qué razón? Porque el Señor está con los que se humillan. Ahora, como les dije, para mí este es el centro de la carta. Dice, acercaos a Dios, acércate a Dios. Y Él se acercará. Hay gente que dice, Señor, te siento lejos. No lo está. Si te humillas, si pides la gracia y te acercas a Dios, Él te va a abrazar, se acercará a ti. Y ahora te empiezas tú, porque dice, tú limpia tus manos. Sí, Señor, aquí estoy. Con las manos, con lo que puedo hacer, que significan las manos. Yo he tenido impurezas.
Y aquí le da la solución a los de doble ánimo. Purifiquen su corazón. ¿Con qué vas a purificar tu corazón? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pienso que aquí es el momento de coger la Biblia y empezar a purificar el corazón. Señor, yo tengo luchas. Ya que estás ahí, ¿por qué no colocas en una hoja o donde quieras? ¿Cuál es tu lucha principal? Y como le dije, si es falta de propósito, yo voy a leerme todo el libro de Eclesiastés. ¿Qué fue lo que le pasó a Salomón? ¿Cómo terminó? ¿Cómo llegó a la conclusión? La conclusión de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo limpió su corazón? ¿Cómo guardó su palabra? Los libros proféticos son tan claros de las advertencias de Dios. Necesitas volver a Dios. Para mí, los profetas, wow, espectaculares. Necesitas volver a Dios. Lee los profetas. Y ojalá en una versión amena, en una versión que te sirva, que te guste, como explicaba el pastor Arturo en Factor H. La mejor versión es la que realmente te gusta, la que sea bien, una traducción buena, pero honestamente la entiendes bien. Limpia tu corazón. Y dice la Biblia que por la palabra se renueva el entendimiento. Y hay 3 cosas que debíamos hacer en medio de situaciones donde la fe como que ha caído. Y dice ahí las 3 formas de arrepentimiento. Afligirse. La aflicción es algo que nace de la emoción. Yo estoy afligido, me siento triste, le fallé a Dios. Lamento es como una expresión de la boca que dice, Señor, la verdad, no hice bien. Y el llanto, hay momentos donde uno dice, sí, Señor, yo creo que tú fallé. En lugar de disimularlo con risa y con un gozo que no es verdadero, y vuelve y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces pregunto, ¿cuántos quieren en esta noche que Dios los exalte? ¿Cuántos quieren en esta noche salir de aquí diciendo, salgo con la gracia de Dios? Salgo bien con Dios. Que Dios está conmigo. Mira, yo no necesito que la gente me afirme. Yo solo necesito humillarme y Dios se acercará y Dios te exaltará. Exaltará no significa colocarte en posiciones necesariamente, ni darte dinero. No, 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 no. Exaltará es que donde llegue la presencia de Dios va a estar ahí. Y de verdad va a estar ahí. Y así nadie más lo note. Tú sabes que Dios está contigo. Y ahí dime si no se abre una cantidad de vida y de ministerio para otros. Cuando la fe es viva, dice la parte final, hermanos, no os desprestigiéis unos a otros. Dice la Biblia, el que desprestigia al hermano o juzga al hermano, desprestigia la ley y juzga la ley. No es el hacedor de la ley el que produce esto. A veces nos convertimos en jueces. Si nosotros no recibimos la gracia de Dios, vamos a tener el juicio contra la gente. Mucho juicio. El dador de la ley es Dios y el que es capaz de salvar y destruir es Dios, pero yo no soy quien para ser juez sobre nadie. Yo no soy juez. Yo no soy juez. Yo no voy a desprestigiar a los demás. Yo no voy a maltratar a los demás. Ojo si tú estás hablando mal de un hermano ante otro por tú quedar bien. Ojo con juzgarlo en su razonamiento. Si tienes preguntas, hazlas. Si tienes dudas, pregúntale. Y después dile, está bien, entiendo lo que está pasando. Y si no lo entiendo, el Señor nos aclare. Pero ojo con eso, porque a veces creemos que somos los hacedores de la ley. El conflicto verdadero que tenemos en esta parte de la amistad con el mundo es el segundo mandamiento. Juzgo al hermano, me hago juez, y el juez, no es un juez que practica justicia, sino que destruye y juzga la palabra de Dios a su antojo.
Y termino con esta parte de la sumisión a Dios, diciendo, representa la solución a las crisis cuando te sometes a Dios. Si vienen pruebas, ya vimos, aquí es un resumen de los 8 anteriores. Si vienen pruebas, estoy con la gracia de Dios, sé que me va Dios a bendecir, maduro. Si vienen tentaciones, me afirmo porque Dios es bueno y tiene algo mejor para mí. Si voy a la palabra, produzco fruto, porque la palabra produce fruto en mi vida, en lugar de ser oidor olvidadizo. Al tratar con la condición de las personas, en lugar de ser parcializado y de tener acepción de personas, me vuelvo imparcial y los honro. Cuando enfrento la realidad, hago obras que dan forma, que dan base, que dan sustancia a mi fe. La realidad, recuerden, es la situación de las personas. Ahí los ayudo, no los dejo ir sin ayuda. Cuando quiero hablar, me controlo. Y cuando viene el dominio propio sobre tu vida, puedes controlar tu sexualidad, tus gastos, tu boca, controlas el enojo, mejor dicho, controlas todo. Y cuando viene el mundo con su arsenal, me someto a Dios. Termino esta parte diciendo, la vida del creyente con fe viva, ¿cómo se sabe? La práctica de la fe, esta es la práctica que produce una fe viva, produce sumisión. O sea, cuando practicas tu fe, te sometes a la voluntad de Dios, renunciando a la autosuficiencia. Yo no sé cómo cae esto, pero la autosuficiencia es terrible, porque la Biblia dice que hay unos que ya tienen claro el futuro. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero la Biblia dice, vosotros, quienes no sabéis lo que mañana viene, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Qué es su vida? ¿Qué es vuestra vida? Puro vapor. La autosuficiencia dice, mire, todo lo contrario a la sumisión. Todo yo lo tengo claro, absolutamente todo en mi vida está claro. No necesito a nadie más. Necesito a Dios. Y termina esta parte diciendo que la práctica de la fe viva reconoce la soberanía de Dios. Dios es soberano. Tengo planes, pero Dios es soberano. Si me los permite, amén. Si no los puedo hacer, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Murió un amigo en estos días que fue un maestro para nosotros. 55 años. Murió y es triste porque yo lo busqué desde hace como unos 26 años. Desde que inicié el ministerio tiempo completo, supe de él, lo estaba buscando para que me enseñara unas cosas sobre el Ministerio Alfa que él dirigía y otras cosas más. El año pasado lo encontraron, digamos, la cuadrangular lo trajo, la carismática cuadrangular, y nos dictó unas clases y yo estaba feliz y quería hacer como una amistad con él y preguntarle más cosas, pero él murió. Y había muchos planes, estaba en unas conferencias y murió. Si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, haremos. Entonces, completa el primer mandamiento, amar a Dios al someterme a Él y que lleguemos a la meta. La meta es la sumisión a la voluntad de Dios y a reconocer su soberanía. ¿Cuántos lo quieren hacer? Oremos. Padre, yo no sé si voy a vivir mañana o ahorita o duraré 40, 50 años más, no lo sé. Lo único que sé es que no puedo ser autosuficiente juzgando a todos y queriendo con berrinches que se haga lo que yo quiero, buscando amistad con el mundo. Bajo mi cabeza, me someto a ti, me humillo a ti y haz tu voluntad en mi vida, Señor. Reconozco que eres soberano y reconozco que eres lo mejor. Ayúdame, Padre, a ser justo. Ayúdame, Señor,
a no ser arrogante y a ser una persona jactanciosa. Yo no quiero ser eso, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Yo quiero, Señor, que haya justicia con el prójimo y no injusticia. Ayúdame con eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces estábamos viendo que la fe es Dios. Me someto a Dios. Primer mandamiento, amar a Dios, pero el segundo, amar al prójimo. Por eso termina esta parte de Santiago diciendo que tengo que ser justo, no injusto. Y dice que hay gente que retiene el salario. Hay gente que a los oídos del Señor llega el grito de los segadores que han entrado diciendo, Señor, no me están tratando de manera justa. Condenan, matan. Miren, los mismos que maltratan, estos ricos maltrataban a la gente, eran los que entraban a las congregaciones y la gente los aplaudía. Pues, no sé, ¿no? Yo no creo que uno tenga que, esta gente lo llevaba a los tribunales. Y por eso el capítulo 2 es tan terrible, donde dice, así no es, así no es. La meta es ser justo, y si son hermanos, sea justo con los hermanos. Sea justo, páguele el jornal a sus hermanos. Ayude a la gente que necesita. Si usted es creyente, hermano, usted tiene un jefe creyente, haga lo mejor que pueda. Necesariamente tiene que ser así. Terminamos con nuestra novena parte de cuando la fe se afirma y tiene que ver con el fin de los tiempos. La Biblia dice en capítulo 5, versículos 12 al 20, que el Señor va a volver y que debemos tener paciencia y vida piadosa. Por lo tanto, sed pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 2 consejos: paciencia y fortaleza. Paciencia y fortaleza. ¿A cuánto les cuesta ser pacientes? Les voy a dar un ejemplo de un hombre que quería ser misionero. Y llegaron y lo citaron, la agencia misionera lo citó y dijo, a las 5:30 de la mañana lo queremos aquí. Llegó a las 5:20, le abrieron, se sentó en un salón y dijeron, ahora hablaremos con usted. Él dio las gracias. Pasaron las 6, las 7, las 8, las 10, las 11, la hora del almuerzo y no lo atendían. ¿Qué hizo el hombre? Abrió su Biblia, honró a Dios, leía varios libros que le parecían muy especiales, sonreía, el hombre estaba feliz. 2 de la tarde, 3 de la tarde, no lo atendían. 6 de la tarde lo llaman y le dicen, ha sido aceptado en nuestra agencia misionera. Pero ¿cómo si no me han entrevistado? Dijeron, tenemos una cámara y vimos su actitud desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Más unas 12 horas lo vimos, cómo reacciona cuando las cosas no salen como usted espera. Y ha sido una respuesta tan correcta que no necesitamos más entrevista. Yo no sé si el Señor nos está viendo desde el cielo y está diciendo, mira, no ha visto la respuesta, no ha salido de la prueba, pero ya está promovido. Porque ha sido paciente y ha esperado en mí todo el tiempo. ¿Cómo ha esperado? Esta persona necesita esta promoción, porque con paciencia y fe se heredan las promesas. Son 2 lindas hermanitas. Está en Primera de Pedro. Paciencia y fe. Paciencia y fe. Hermanos, paciencia. Paciencia. El mundo va a ser peor. Las noticias van a ser peores. La promesa bíblica es que las pandemias van a multiplicarse. Todo eso parece terrible, ¿verdad? Los gobiernos van a ser más dictatoriales. La crisis del agua, la crisis ambiental. El mundo está en dolores de parto. Hermanos, gracias a Dios, Él viene por segunda vez. Paciencia. 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 Y fortalezca su corazón.
Cuando vea esas cosas, el Señor dijo, no se asusten, sino más bien gócense porque mi venida está pronta. Yo voy a estar con Jesús. No sé cuántos de ustedes también, pero yo voy a estar con Jesús. Y yo quiero estar con Él. Dice, no os quejéis, hermanos, unos contra otros, para que no seáis juzgados. He aquí el juez, hablando de Jesucristo, está a la puerta o delante de las puertas. Tomad a los profetas como ejemplo de paciencia. No me voy a quejar de mis hermanos. Necesito darles ejemplo, necesito apoyarlos, necesito estar con ellos. Por eso, como decía el pastor Arturo la primera noche, necesitamos ser parte de una comunidad. Apoyémonos, ayudémonos. Como les dije anoche, alguien dijo, la iglesia sería perfecta si no hubiera gente. Pero hay gente. Paciencia con la gente, paciencia con los tiempos. Usted dirá, claro, como usted, a ver, yo también he tenido que bajar la cabeza y decir, está bien, no es el momento, está bien, hay que esperar, pero mientras esperas, fortalece tu fe en tu corazón con los 8 puntos anteriores. Tomad a los profetas como ejemplo. Y como le dije, yo no, intencionalmente no cogí ningún ejemplo de los que estaban ahí, porque en la cartilla que usted la puede bajar ahí, en el vínculo que se les mandó, están todas las figuras que son las figuras literarias y todos los ejemplos, porque este hombre sí que dio ejemplos para que entendiéramos. Y dice la Biblia, he aquí, consideramos bienaventurados a los que sufren pacientemente, los que no desmayan en las crisis. Que el Señor es misericordioso y compasivo. O sea, Dios no te puso a sufrir por ser malo. Es que no estás sufriendo porque Él es malo, es porque este mundo es perverso. Pero el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Está diciendo, ahora no se pongan a meter más cosas a su fe. Sean sencillos. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. En otras palabras, su carácter dice sí o su carácter dice no. Pero tener que decir, mire, se lo juro, no, se lo juro. ¿Para qué tienes que poner un juramento para que te crean? No, tu carácter te va a ayudar. Y la última parte tiene que ver con la práctica de la fe en medio de las dificultades. Hay armas espirituales. Por ejemplo, la gente dice, yo no voy a la iglesia porque está triste. No, 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 no. Dice la Biblia, ¿estás afligido? Ora. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Estás débil o enfermo? Pues que vengan los ancianos de la asamblea y lo unjan y oren por él con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y si comete pecados le son perdonados. Hecho el paquete completo. Y confiésese las ofensas unos a otros, de nuevo la comunidad, para que sean sanados, porque la súplica eficaz del justo puede mucho. Armas espirituales en medio de dificultades, úsalas. El ayuno, la oración, la alabanza, la oración por sanidad. Tenemos que practicarlas cada vez más. Dice la Biblia que la parte final de esto, cuando el Señor viene, tiene que producir paciencia y una vida piadosa. ¿Qué pasa si alguno se ha desviado de la verdad? Pues, hermano, en lugar de mandarle pésimos mensajes por Facebook, o por Instagram, o por Twitter, o por la red que sea, dice la Biblia que si le hace regresar, lo que hace es librar el alma de la muerte y le cubrirá multitud de pecados. Deberíamos ir a buscar a alguien que no ha vuelto. Y saben, en esta pandemia perdimos mucha gente, mucha gente. No sabemos dónde están, pero en lugar de estar pendientes de qué es lo que tenemos que hacer, más bien porque no tenemos que ir a buscar a hermanos, que de pronto un solo abrazo, una sola llamada. El pastor de nuestra iglesia refería un día que llamó a una persona que dijo, pastor, su llamada me ha salvado la vida. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a ellos, tenemos que buscar a la gente
que está en necesidad porque el Señor vuelve por segunda vez. Vamos a orar, si les parece. Pero me gustaría, en medio de la oración, si usted coloca lo que más le llamó la atención de esta noche o de estas 3 noches, con una frase sencilla, y que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya, porque en medio de las crisis, créanme que la gracia de Dios viene y se puede aplicar tanta cosa especial a la fe que tenemos. Pueden anotar, porque en la oración podemos decir amén. Yo solamente quiero orar por el grupo de verdad, y lo digo de corazón. Carlos y Marinés, amigos de hace muchos años, muchas gracias. Muchas gracias. Porque creo que Dios ha puesto en su corazón esto, y cada clase, no sé cuántas llevamos, ya creo que como 40, no sé cuántas tenemos ya grabadas, pero ha sido algo que para nosotros como maestros ha sido una bendición muy grande, se lo agradecemos. Pastor Frank, quiero también agradecerle porque usted ha ayudado mucho como supervisor de esa parte latina en este Mid-South. Ha sido una bendición y lo quiero honrar en este momento porque de todo, desde hace 1 año y medio casi que empezamos, ha estado todo el tiempo ahí. Al pastor Arturo no sabe cuánto le agradezco su apoyo, su amor, porque los quiero honrar. Yo no quiero salir de aquí sin honrarlos. A Félix, que no está aquí en este momento porque el internet le estaba fallando, al pastor Pablo, que debe estar durmiendo, y a todo el equipo. Yo los quiero bendecir y que su fe nunca flaquee. Que sigan adelante y Dios los bendiga, porque siempre oramos por la gente, pero no por ustedes. Padre, yo pido que bendigas este equipo de comprensión de los tiempos y que el diablo no pueda ganar ni la tentación, ni la prueba, las luchas, ni el mundo, ni una sabiduría que no corresponda a tu fe. Que sigan pacientes hasta tu segunda venida. Sabe lo que siento en mi corazón por ellos. Y los bendigo y los honro. Y a cada uno de los que entraron hoy o anoche o antes de anoche, Padre, que hoy no están por alguna razón, unos pocos. Yo los bendigo, Señor. No los sueltes. Y que ellos sepan que en estos 9 puntos tú los vas a acompañar en todo. Y ayúdanos, que esto es por gracia. Esto no es porque ahora buscamos muchos métodos y estrategias. Es humillarse, es alzar las manos y es decir, aquí estoy, Señor. Pues aquí estamos. Que Dios los bendiga a todos, que sus familias sean bendecidas y que perseveremos hasta la segunda venida. Que no nos dejes solos. Tú lo prometiste y yo lo creo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ayúdalos a estudiar tu palabra para salir de esta doble mente. Ayúdalos, Señor, a no tener parcialidad. Ayúdalos a no desesperarse en las pruebas. Ayúdalos a salir y decir no a la tentación. Ayúdalos, Señor, a tratar con honra a todos. Ayúdalos, Padre Celestial, en medio cuando se enfrenten a la palabra, no ser oidores olvidadizos. Ayúdalos, Señor, a darle el abrazo o el mercado o la sonrisa o el tiempo o el dinero, lo que necesiten otros, para que esas obras hagan que glorifiquen a Dios. Señor, ayúdalos en medio de las pruebas para que su lengua sea frenada y haya control y dominio propio y la sabiduría tuya venga. Pero también pedimos, Señor, que venga de parte tuya una gracia y el diablo tenga que huir porque tú estás con cada uno. Y porque no hay celos, no hay contención, no hay obras perversas, no hay amistad con el mundo, no somos jueces, no venimos a maldecir a nadie, venimos a darles la mano. Y sabes cuántos errores he cometido, y yo creo que mis hermanos pueden decir, yo también, pero ahí está tu gracia cobijando a todos. Te lo agradecemos, Señor, y agradecemos que vendrás por segunda vez, y en medio de eso, oh Señor, que nos halles pacientes y con una vida cada día más piadosa
para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastora Marinés. Te damos muchísimas gracias, lo hemos disfrutado tremendamente. Bueno, Pastor Arturo. Gracias a Comprensión de los Tiempos por permitir estos espacios, la oportunidad de realmente aprender la palabra de Dios, como era el propósito o es el propósito principal de este canal, de este espacio. Y gracias, Pastor Gonzalo, realmente todo este tiempo de estudio, todas estas horas invertidas para venir en un momento y darnos concentradamente estos principios, estas palabras, este ánimo. Y por supuesto que sí, con tanta gracia de Dios para que podamos recibir su palabra. Gracias a María Inés y Carlos que con tan buena voluntad empezaron este proyecto hace casi 2 años quizás. Y le doy gloria, toda la honra y la gloria al Señor y por el privilegio de ser parte de esto. Pastor Gonzalo, muchísimas gracias por sus palabras. Le amo, lo bendigo y lo honro a usted también en el nombre de Cristo Jesús. Solo que muchísimas gracias a todos ustedes, los maestros, los profesores que tenemos en este canal. Dios les bendiga a cada uno y a ustedes también. Muchas bendiciones a todos.